Ahora sí, Romanos 5, para ver esta cuestión de la muerte de Adán y de Cristo, o sea, el primer Adán y el segundo Adán. La muerte no es normal, la muerte entró, ¿verdad? Ok, hermano. La introdujo, hermano, Satanás. Inmortales. Ahora, la muerte es horrible, sí, el pecado es peor. Si la muerte es horrenda, imagínate el pecado. Porque primero entró el pecado y luego la muerte. Bueno, Romanos 5, hermano. Además, hermano, lo que hay que ver es que la muerte es espiritual. Antes que física, es espiritual. Ok, Adán y el Mesías. Muy importante entender la relación entre Adán y el Mesías, ¿verdad? Porque por uno entró la muerte y por otro la vida. Y el don no fue como la transgresión. A Yeshua se le llama el segundo Adán. El primer Adán no obedeció y llevó a la ruina a todos. El segundo Adán sí obedeció y lleva a la gloria a millones, no a todos, pero a millones. Vamos a ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, bueno, por un hombre y una mujer, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los seres humanos. Acá está, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿dónde está ese argumento de que Adán y Eva pecaron y yo no? Todos pecaron. Pues antes de la ley, ¿a quién se le dio la ley? A Moisés. Pero mira, antes de la ley había pecado en el mundo, ¿verdad? Había muerte, había pecado. Pero no había ley. Por eso dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Se requiere una ley que, hermano, así es, lo que es pecado, y haya castigo o retribución, ¿verdad? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta la introducción de la ley, o sea, hasta Moisés. No había ley, pero sí había pecado y muerte, ¿no? Se morían, Adán se murió, todos. Ok, lo que no había era ley que inculpara o que condenara a los pecadores, pero sí había pecado y muerte. Perfecto. No obstante, sí había muerte o reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, Adán es hombre y figura de Jesús, ¿verdad, hermano? Porque Adán no nació de mujer, y Cristo sí, pero no, hermano, por vía de simiente. Ok, pero fíjate, acá está lo importante. Dice, el don, ¿quién trajo el don? ¿Quién trae el don? Jesús. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, o sea, de Adán y de Eva, transgredieron, ¿verdad? Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, todos, pasó la muerte a todos por la transgresión de uno, ¿correcto? Por la transgresión de uno, millones murieron, pero no porque nosotros no hayamos pecado. Aquí dice, por cuanto todos pecaron. Y sí, ¿verdad? ¿Quién está libre de pecado aquí? Nadie. Ok. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un solo hombre, esto es Jesús. Entonces esto destruye el argumento que muchos tienen para culpar a Dios, de por qué permitiste la entrada del pecado, por qué se me inculpa del pecado, si Dios permitió la entrada del pecado. Pues sí, pero hermano, Dios permitió la entrada del pecado, pero Él mismo puso el remedio para acabar con la muerte y el pecado. No con la primera muerte, pero sí con la muerte espiritual. Ok. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, o sea, Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, el de Adán, ¿no? Y de Eva, para condenación de miles. Pero el don de Cristo vino a causa de millones de transgresiones. Las de Adán, las de Eva y las tuyas y las mías y las de todos. De todas las generaciones, desde Adán hasta hoy.
Es impresionante, hermano. Entonces, ¿qué se le puede achacar a Dios después de esto? O sea, hermano, por la obediencia de uno, millones de transgresiones perdonadas. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación por medio del Mesías. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, o sea, la justificación, el mismo Espíritu Santo, ¿verdad, hermano? Entonces sí, pecamos, sí, Dios permitió, pero hermano, Dios nos justificó de balde, gratis, sin merecerlo, y tenemos promesa de vida eterna y de cuerpos glorificados. La justicia de Dios. Así es. Así que como por la transgresión de uno, o sea, de Adán, vino la condenación para todos los humanos, de la misma manera, por el segundo Adán, o sea, Cristo, por la justicia de uno, por la obediencia de uno, ha venido la justificación de vida para millones. No para los cainitas, pero para todos los escogidos, sí. Porque así como por la desobediencia de un hombre, otra vez Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, transgresores, así también por la obediencia de uno, esos muchos serán constituidos justos. Y en verdad estamos justificados, ¿o no? Y si no lo estás, pues confiesa tus pecados y recibirás justificación. Y además vas a empezar a ser transformado y transformada por el poder transformador del Espíritu Santo. Ahora, vuelve a la ley, Pablo, pero la ley se introdujo. ¿Por qué no la introdujo antes, al principio? Ay, qué Dios tan ocurrente, se le ocurrió a Moisés. No, hermano, había un propósito y aquí está. Ahora, la ley se introdujo para que el pecado, pues, abundase, sobreabundase, ¿no? Si la ley dice no hagas esto, ¿qué vas a hacer? Eso justamente, eso justamente. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Si Yeshua hubiera venido antes de Moisés, no hubiera podido cumplir ninguna ley porque no había ley. Y la raza humana y el pueblo de Israel en especial no hubieran llegado a ese grado de dureza al que llegaron, que le dieron muerte al Mesías, aunque no fue todo Israel. El remanente no, el remanente sí le recibió, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. La ley se introdujo para que el pecado abundase y para que sepamos qué es pecado, ¿verdad? Si la ley no dijera no codiciarás, ¿cómo vas a saber lo que es codicia? Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, hermano. Por eso Yeshua tenía que venir y tuvo que venir en tiempos de la ley y después de mucho tiempo de la ley, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante el Mesías, hermano. Entonces, si estás culpando a Dios, pues mejor dale gracias porque, hermano, por su obediencia estamos libres de condenación y estamos, hermano, en esperanza de recibir cuerpos glorificados.